Buenos días a quienes nos sigan el día de hoy, buenos días a los aquí presentes. Estamos iniciando el trimestre 21O con un nuevo calendario de conferencias de nuestro ciclo permanente de conferencias en psicología social. En la semana 1 de este trimestre nos acompaña el doctor Freddy Everardo Correa Romero. Él es doctor en psicología y él participa del doctorado interinstitucional que tiene, digamos, su sede en la Universidad de Guanajuato. Estamos de plácemes con un egresado de la UAM Iztapalapa, el doctor Correa, que va a presentar su conferencia Análisis psicosocial del sistema familiar para fomentar el cambio. Así es que saludos a quienes nos siguen en Facebook, a quienes nos siguen en YouTube y bienvenidos quienes nos acompañan en esta sesión de Zoom. Le doy la palabra al doctor Correa para que inicie, por favor, su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica. Pues efectivamente, para mí es en verdad un enorme placer estar aquí con ustedes. Justo en la presentación quise poner que soy licenciada en Psicología Social porque soy un orgulloso egresado de la UAM Iztapalapa. Ya hace algunos ayeres, en febrero del año que viene cumpliré 20 años de titularme. Y bueno, en ese entonces no había la oportunidad que tienen ahora los compañeros de la universidad de tener una maestría o de tener un doctorado en psicología social. Por eso hice mi doctorado en psicología en la UNAM. Y recientemente hice la especialidad en terapia familiar en la Universidad de Guanajuato, que es donde soy profesor de tiempo completo. Les platico un poco esto, no solamente pues para mostrar el orgullo de ser egresado de la UAM, sino también un poco para hablarles de los temas que más o menos voy a tratar de cruzar el día de hoy. Este análisis psicosocial, la idea del sistema familiar y cómo ese análisis nos puede permitir generar modelos y proponer estrategias de intervención pues para el cambio, tanto de los sistemas como, los sistemas pequeños como el sistema familiar, como los sistemas grandes como el social. En ese sentido, el objetivo de la presente exposición va a ser darles elementos teórico-empíricos relacionados con el modelo sistémico familiar, la psicología social, todo ello para proponer estrategias de análisis que nos ayuden al desarrollo de estrategias que fomenten el cambio. Voy a dividir la presentación en 3 momentos. Primero voy a hablar un poco de conceptos básicos, luego voy a mostrar algunos ejemplos de análisis psicosocial y que se hacen en el análisis sistémico familiar, y voy a cerrar con una breve propuesta sobre el análisis de intervención para fomentar el cambio. Por supuesto, ustedes saben que todas las disciplinas tienen una vasta cantidad de autores, de propuestas, los paradigmas se cruzan. Entonces, pues yo les voy a mostrar uno más de los muchos que están, y un eje importante de este paradigma, sobre todo en la parte psicosocial, va a ser las ideas de Kurt Lewin. Como ustedes saben, Kurt Lewin fue un psicólogo alemán que con la Segunda Guerra Mundial emigró a Estados Unidos. Para muchos es el padre de la psicología social, para otros no tanto. Insisto, es una de las grandes riquezas que tiene la disciplina de la psicología y particularmente de la psicología social, que hay distintas posturas. Esta es una postura más. Y él mencionaba dentro de
los elementos teóricos que guiaban su actuar, que si quieres entender algo de verdad, debes intentar cambiarlo. Y esa es un poco la lógica de lo que vamos a estar mostrando el día de hoy. Nosotros, como investigadores, buscamos sí entender los fenómenos sociales, pero el fin último, por lo menos para Kurlevin, y esa es la propuesta de esta presentación, es que ese entendimiento tiene que servir. ¿Para qué? Para generar un cambio. Ahorita veremos los tipos de cambio que se proponen, y reitero que esta es una de las muchas posturas que conviven en nuestra disciplina. Bien. Voy a comenzar hablando muy brevemente de la teoría general de sistemas. Para ustedes, como psicólogos sociales, esto es algo muy obvio, es demasiado básico, pero créanme, y también por eso les hablé un poco de mi trayectoria, como al egresar de la UAM Iztapalapa, tuve que ir a la Facultad de Psicología de la UNAM, y luego en la Universidad de Guanajuato, y todas estas ideas que tienen que ver con los sistemas sociales no son tan obvios para el resto de los psicólogos. Ahí es donde creo que tenemos una ventana de oportunidad importante para explotar una parte del potencial que existe dentro de la psicología social y de las necesidades que tiene la sociedad. Porque esta idea de que los seres humanos nos conformamos a través de la interacción con otros seres humanos, reitero que es muy obvia para los psicólogos sociales, pero para el resto de las personas no. Yo inclusive tengo colegas, terapeutas, con los que luego platico y literalmente me dicen, es que no te entiendo, es decir, o sea, ¿cómo? O sea, pues las personas actúan y cuando uno dice, bueno, sí, es que actúan, pero en función de la interacción que tienen con otras personas. Me dicen, pero ¿cómo que interacción? O sea, las personas toman decisiones. O sea, sí, toman decisiones, pero toman decisiones a partir de lo que escuchan, de lo que hablan, de la manera como conviven, de las personas que los rodean, etcétera, etcétera. Y bueno, son discusiones amplias, interesantes, a veces me sorprende y me alegra mucho el haber tenido esta formación social. Bueno, hablemos un poco de esta teoría general de sistemas. Particularmente, asume que todos los seres vivos, y aquí se habla desde las células, la familia, por supuesto, hasta una gran organización social, son sistemas abiertos. Dichos sistemas tienen un orden dinámico de partes y procesos que tienen una interacción recíproca. En otras palabras, A actúa sobre B, B actúa sobre C y C actúa sobre A. Este elemento en donde todos los factores están relacionándose entre sí e interactuando, rompe con la idea de la linealidad. Linealidad que es una de las premisas fundamentales para cierto tipo de psicología, un poco más individualista, en donde siempre hay una causa y un efecto. Particularmente en la teoría de sistemas, no hay una linealidad, hay una circularidad porque todos los elementos están interactuando entre sí. Estas ideas, que reitero ya parecen obvias para nosotros, en la década de los 40, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, eran algo que estaba llamando mucho la atención dentro del campo, bueno, de distintas disciplinas, no solamente de la psicología, sino de disciplinas también como la antropología. Y eso hizo que una serie de importantes investigadores que ahora consideramos como fundadores de distintas disciplinas se reunieran en un seminario de la Fundación Joshua Macy, en donde hablaban justamente sobre cómo se puede explicar la realidad a través de esta teoría general de sistemas y cómo la interacción es importante. Particularmente, quiero mencionarles dos personas. Por un lado, Gregory Bateson. Para él, la interacción se basaba en parte de la comunicación. La comunicación humana era el vehículo para la interacción, mientras que para Kurlevin, la interacción era producto de la conducta y esta conducta generaba un aprendizaje. Estos son los elementos que voy a estar trabajando a lo largo de esta primera parte teórica empírica. Cuando hablamos desde la parte psicosocial y desde la visión específica de Kurlevin en estos primeros momentos, reitero, es la década de los 40 del siglo pasado, el análisis psicosocial de los sistemas consideraba que la conducta humana era resultado de sistemas de fuerzas en equilibrio
entre la persona y su entorno social. Esto que les estaba mencionando, las personas actuamos a partir de la interacción que tenemos con otras personas. Nuevamente, quizás estoy diciendo una obviedad para los psicólogos sociales, pero para el resto de los psicólogos, y particularmente en este momento, era algo muy novedoso, porque lo que en ese momento tenía una mayor prioridad, lo que se estaba estudiando, eran los impulsos biológicos y las respuestas aprendidas a través del conductismo. Sin embargo, Kurt Lewin, y por eso es que muchos lo consideran el padre de la psicología social, consideraba que no era así. Las personas formamos parte de un sistema y dentro de este sistema la interacción es lo que iba moldeando la conducta humana. ¿Cómo? A partir de aproximaciones sucesivas y correcciones en la trayectoria del desarrollo. Es decir, los seres humanos vamos aprendiendo a través de la interacción y vamos haciendo pequeñas correcciones hasta que obtenemos la conducta que socialmente es aceptada y que particularmente nos permite movernos por este medio social. Por su parte, Bason no lo veía así. Bason lo que consideraba es que la comunicación era la parte importante. Y esa idea de Bason fue la que permeó todo lo que tiene que ver con el modelo sistémico familiar. Dentro de ese modelo sistémico familiar que desarrolló una serie de distintas terapias que a diferencia de otras como el psicoanálisis o el conductismo, son muy sociales porque consideran no solamente el trabajo con la persona, sino el trabajo con todo el sistema familiar. Aquí hay un pequeño ejemplo de lo que nos enfrentamos cotidianamente en este tipo de intervenciones grupales, particularmente con el sistema familiar, ¿no? Este es un diálogo que es muy común en terapia. Las familias llegan, los padres, y normalmente se quejan de que los hijos no hacen lo que se les pide. Muchas veces el terapeuta pregunta, pero entonces, a ver, usted le pidió que barriera, no barrió. Bueno, sí barrió, pero lo hizo con mala actitud, o me puso caras, o me hizo ojos, ya saben, expresiones además culturalmente muy mexicanas. Y entonces, el terapeuta termina hablando un poco de la familia, bueno, pero entonces sí está realizando la conducta. Usted quería que hiciera esa conducta, quería que barriera, el hijo barrió y lo hizo. Bueno, sí, pero me hizo caras o me hizo ojos. Hacerme caras o hacerme ojos molesta a las personas porque no solamente nos interesa la conducta en específico, nos interesa también los elementos que comunican dicha conducta. No es lo mismo hacerlo de buena manera que hacerlo de mala manera, entendiéndolo como culturalmente consideremos bueno y mala manera. Por supuesto, estos ejemplos en otra cultura podrían no ser relevantes, ¿no? De tal manera que la premisa importante en estos procesos familiares basados en la comunicación es que es importante lo que se dice, pero también es importante cómo se dice y todavía es más importante cómo se interpreta eso que se está diciendo. Entonces hablamos de procesos como comunicación y metacomunicación, que son la base de la interacción humana dentro del sistema familiar. Y particularmente, Václavic, retomando las ideas de Bason, desarrolló una serie de axiomas de comunicación que nos permiten entender mejor esta interacción entre las personas dentro de los grupos y particularmente dentro del grupo familiar. Hay 5 axiomas, pero el día de hoy solamente voy a presentarles el que considero que es más importante, el más básico, y también porque me trae buenos recuerdos. Yo cuando estudiaba la licenciatura en Psicología Social, recuerdo que en alguna clase, que ya no, eso sí ya lo olvidé, cuál fue, leí a Václavic y leía este axioma, y recuerdo que desde entonces es que claro, buena parte de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra interacción cotidiana, tiene que ver con la comunicación. Porque este axioma dice básicamente es imposible no comunicar. Inclusive cuando no decimos algo, estamos comunicando cierta información. Por eso es que acciones como que nos hagan la ley de hielo o que nosotros hagamos la ley de hielo o cuando los padres reclaman por la forma como les contestamos, también son formas de comunicación. Regresando al ejemplo anterior, a lo mejor sí hago lo que me piden,
pero si lo hago haciendo gestos, estoy comunicando una idea, que estoy en desacuerdo con lo que me están diciendo. Creo que particularmente podemos aplicar esto a distintos fenómenos más allá de la familia. Bueno, yo vivo en el estado de Guanajuato, particularmente en la ciudad de León. Una de las ventajas y desventajas que tiene el no vivir en una capital, a pesar de que León es una ciudad grande, no es la capital del país. Entonces aquí no hay muchas manifestaciones, como suele suceder en una capital, y menos como sucede en la capital del país, ¿no? Entonces, pues yo veo las noticias, veo las manifestaciones, por ejemplo, feministas, y veo un poco todo esto de las pintas y los performances que se hacen, y escucho de repente las críticas de la sociedad, y entonces justo es un poco lo que trato de decir. Es imposible no comunicar. ¿Qué hay detrás de este acto? ¿Qué hay detrás de estas pintas? No solamente es lo que dice, no solamente son los colores que se utilizan, no solamente son las expresiones que se utilizan. Es decir, no hay que leer solamente literalmente lo que está escrito, sino el otro mensaje que hay detrás de el mismo. Y bueno, todo esto tiene que ver con este axioma de la comunicación, de que es imposible no comunicar y que de una u otra manera tiene que ver con esta interacción entre los seres humanos. Bueno, el otro elemento que tiene que ver con la presentación es, bueno, cambio, pero ¿qué es el cambio? Suena bonito, queremos fomentar el cambio, pero específicamente, ¿qué es? Bueno, desde esta teoría general de sistemas, el cambio tiene básicamente dos niveles. Un cambio de primer orden en donde los parámetros individuales varían de manera continua, pero la estructura del sistema no se altera. Si hablo de familia, lo que normalmente sucede es que la familia normalmente llega con una queja, no sé, a lo mejor porque el adolescente no está teniendo buenas calificaciones, y entonces el objetivo que se busca en la terapia es ayudar a que el adolescente exprese qué está sucediendo, eh, para que de una u otra manera la familia regrese a un estado de equilibrio. Es decir, no queremos en este cambio de primer orden cambiar a la familia. Lo que queremos es que el adolescente deje de ser un conflicto. Pero también hay un cambio de segundo orden. El cambio de segundo orden es cuando el sistema cambia cualitativamente. Es decir, hay una manera distinta de organización del sistema. Esto implica que hay cambios en las reglas, en las normas y en la estructura y el orden mismo que hay dentro de un sistema familiar, y esto también se puede llevar, por supuesto, a un sistema social. Cuando nuevamente, por supuesto que no soy experto en el tema de feminismo, pero sí queda claro que lo que se busca no es un cambio de primer orden, lo que se busca es un cambio de segundo orden, es un cambio dentro del sistema social. Particularmente cualquier capacidad y cualquier manifestación de aprendizaje para la teoría general de sistemas implica un cambio de segundo orden. Para la psicología social, desde el enfoque de Kurt-Lewin, ¿qué es el cambio? Bueno, Kurt-Lewin veía el cambio como formas de aprendizaje. Cuando una persona aprende, de una u otra manera está aprendiendo, está cambiando. Y él mencionaba tres tipos de cambios que son importantes para las personas. Un cambio en la estructura cognitiva, es decir, en el conocimiento que los seres humanos tienen de el entorno que les rodea. Un cambio en la motivación, es decir, en la evaluación de agrado o desagrado hacia ciertos fenómenos. Particularmente Kurt-Lewin trabajaba con grupos, y lo que le gustaba hacer es que estos grupos hicieran cosas que normalmente no hacían. Uno de sus estudios más famosos era el de conseguir que las madres, en época de la Segunda Guerra Mundial, cuando había desabasto, que las mujeres cocinaran con alimentos que en época de guerra no eran muy cotidianos de utilizar, particularmente las vísceras de los animales no son muy populares para comer en Estados Unidos, pero en época de guerra, como había desabasto de alimentos, consiguió que hubiera un cambio en esta evaluación hacia alimento. Pero esto se puede llevar, insisto, a distintos temas. La idea es que
lo que se está cambiando es la evaluación hacia distintos aspectos que nos rodean, de tal manera que se puede aplicar inclusive al agrado o desagrado que tenemos hacia ciertos grupos sociales. Y eso también es una forma de aprendizaje. El tercer tipo de cambio es justamente el que tiene que ver con la pertenencia a un grupo, una ideología y por lo tanto a una cultura. Como ustedes saben, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente se vive, bueno, se acaba, bueno, todavía está existiendo. Cuando estaba Trump era más evidente que había una crisis, un conflicto directo, inmediato contra los migrantes, particularmente los migrantes latinos. Ahora parece que se ha calmado desde que Biden ocupó el poder, pero realmente en Estados Unidos hay una división profunda. La mitad, más o menos la mitad de la población pues sigue totalmente en contra de los migrantes, solamente que ya no se manifiestan, ya no tienen como en la presidencia un vocero que lo exprese de una manera tan clara, y la otra mitad está pues como en esta idea de, bueno, a lo mejor sí los podemos tolerar bajo ciertas reglas. Cuando esa tolerancia, pues permee de manera completa, podremos ver un cambio en la pertenencia a un grupo o una ideología y por lo tanto a una cultura. Bien, con esto cerraría la primera parte de la presentación con los conceptos básicos que quería mostrarles. Ahora, quiero hablarles sobre la población, la población con la que estamos trabajando. Les hablo de familia, pero bueno, ¿qué es familia? Aquí puse tres definiciones que me parecieron interesantes. La definición etimológica, que, bueno, para mí no deja de sorprenderme siempre que la vuelvo a leer, porque el término de familia procede del latín familia, grupo de siervos y esclavos, patrimonio del jefe de la gens, a su vez derivada de siervo o esclavo. En otras palabras, la familia tenía que ver con pertenecer pues a un feudo en donde uno era un siervo o un esclavo. Y de ahí fue un poco cambiando para incluir a esposos, hijos y toda esta cuestión que tiene que ver con el patriarcado. Para el INEGI, la familia es el ámbito donde los individuos nacen, se desarrollan, es el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Y desde el enfoque sistémico, la familia, pues es eso, un sistema que procesa información y donde un miembro ejerce un efecto sobre la conducta del otro, lo que permite establecer posiciones jerárquicas y de organización. Como ustedes saben, la familia no es un ente que se pueda categorizar y que sea inmutable. Todo lo contrario, siempre está cambiando y hay distintas tipologías de familia. A mí me gusta esta, del Instituto de Investigaciones Sociales, porque trata de dividir a la familia en dos grandes grupos. Las familias tradicionales, que son aquellas donde existe madre, padre, hay niños, hay jóvenes, o a su vez hay familias extensas. En el censo, con datos del censo del 2010, ellos encuentran que el 50% de la población entra en alguna de estas tres categorías. 25.8% con papá, mamá y niños, 14.6% con papá, mamá y jóvenes, y 9.6% con padres, hijos y otros parientes. Y este mismo estudio encuentra que la otra mitad de las familias son lo que ellos llaman familias en transición. ¿Qué es una familia en transición? Donde no se incluye alguna de las figuras tradicionales, madre, padre o hijos. Y entonces tenemos, por supuesto, mamá sola con hijos, familia unipersonal, nido vacío, pareja joven sin hijos, corresidentes, familias reconstruidas, papá solo con hijos y parejas del mismo sexo. En otras palabras, la familia es muy diversa, pero en todos los casos siempre hablamos de que de una u otra manera forma parte de un sistema en donde los seres humanos están interaccionando entre sí, dentro y fuera de ese sistema familiar. Bien. ¿Cómo evaluamos, cómo hacemos el análisis psicosocial de la familia? Nuevamente voy a citar a Kurt Lewin. Él mencionaba que no hay nada más práctico que una buena teoría.
Y bueno, en esta imagen podemos ver cómo la teoría y la práctica se van enlazando. Esta frase de Kurt Lewin se refiere a lo siguiente: si yo quiero desarrollar una intervención, esta intervención debe estar basada en una teoría. Y la teoría, a su vez, debe estar basada en los datos que tienen que ver con las personas con las que estoy trabajando, con las que quiero intervenir. También por eso es que Kurt Lewin es uno de los fundadores de lo que se conoce como investigación-acción, en donde si yo quiero intervenir, pues primero tengo que conocer a esas personas específicas con las cuales quiero intervenir. ¿Cómo hacemos ese análisis psicosocial, grupal, de las familias y cómo lo podemos ampliar a grupos más grandes? Bueno, voy a mostrarles 3 estrategias. Este es el genograma que se utiliza en la terapia familiar. A través de una entrevista, nosotros vamos reconstruyendo el sistema familiar y nosotros vamos viendo el tipo de relaciones que existen entre los distintos miembros. Por ejemplo, las líneas verdes hablan de que hay una asociación positiva y una buena relación. Estas líneas rojas es que hay una mala relación. Y bueno, por ejemplo, en este caso que son 2 líneas negras con la línea roja es que es una pésima relación. Aquí 2 líneas verdes implican que hay una buena relación. Esto nos permite conocer un poco la historia y el contexto de donde viene la persona. Este es el ejemplo de una joven que dice: ya no puedo más, no puedo seguir así y creo que necesito ayuda, aunque los demás me dicen que solo debo echarle ganas. Esto es algo muy común. Cuando una persona se deprime, un comentario cotidiano es: pues es que tú debes salir solito, o sea, échale ganas. Y sin embargo, cuando vemos el genograma, nos damos cuenta de que mucho de esa tristeza que tiene esta persona, pues tiene que ver de los conflictos que cotidianamente vive al estar inmerso en este sistema familiar. Idealmente, nosotros tratamos desde el enfoque sistémico de trabajar con varios miembros de la familia cuando ellos están dispuestos. Cuando eso es posible, los cambios se facilitan mucho. Claro, también tiene que ver con la disposición de las personas, pero sí se notan cambios más notables cuando participan distintos miembros del sistema familiar. Si yo lo aplico a la psicología social, no solamente al sistema familiar, lo que tengo es esto que se llama análisis de redes sociales. Esto se hace con estas gráficas, insisto, la técnica se llama redes sociales, se hacen con un programa de nombre UCINET, y aquí particularmente están mostrándome la relación que existe entre estudiantes de secundaria. ¿Qué analizamos en estas grafiquitas? Bueno, en la carrera de psicología de la Universidad de Guanajuato, se hacen prácticas, a diferencia de ustedes, bueno, en la licenciatura que hay en la UAM, Iztapalapa, que es en psicología social, nuestra licenciatura es en psicología y más bien tiene 4 áreas de concentración, que es clínica, organizacional, educativa y social. En el campo social, hacemos intervenciones psicoeducativas, preventivas. Particularmente una que utilizamos mucho es la prevención de consumo de alcohol. Entonces, lo que se hizo es que se les dio una plática a estudiantes de secundaria, en donde se les hablaba, pues, de lo malo, pues sí, que es consumir en exceso el alcohol, todo guiado por los centros de integración juvenil, es decir, nosotros no inventamos de cero las intervenciones. Evaluamos con un instrumento las actitudes hacia el consumo de alcohol y descubrimos que después de la plática sí disminuyó su actitud positiva hacia el consumo de alcohol. Es decir, antes de que nuestros alumnos llegaran a intervenir, los estudiantes de secundaria tenían una actitud más positiva al consumo de alcohol y después de eso ya no tenían una actitud tan positiva. Pero les preguntamos: bueno, pero en términos de sus relaciones, ¿quién de tus compañeros te ha ofrecido alcohol en la última semana? Y encontramos esto. Y entonces aquí es donde podemos ver ciertas similitudes y podemos ver a los sistemas entrando en acción. Porque si bien la persona de manera individual parece que está teniendo una actitud negativa hacia el consumo de alcohol, sigue haciendo hábitos como ofrecer alcohol a sus compañeros. Y como se pueden dar cuenta, hay grupos, algunos por ejemplo de mujeres, que son muy amplios
en donde hay un amplio ofrecimiento para el consumo de esta sustancia. Entonces, voy a regresar una. Pueden ver un poco las similitudes en donde lo que se trata es de visualizar las relaciones que existen entre las personas. Y se puede aplicar tanto al ámbito familiar como a grupos más amplios. En este caso no son familia, pero la técnica es muy similar. Otra estrategia es el uso de escalas. Esta es una investigación que estamos realizando actualmente con madres que viven doble jornada, es decir, además de que son madres de familia, amas de casa, también tienen trabajo. Y les aplicamos una escala de autoconcepto. Y bueno, encontramos que hay dos factores, uno de autorrealización y un autoconcepto físico. Todavía estamos haciendo análisis, pero lo que vamos encontrando es que los puntajes de autoconcepto, tanto en autorrealización como en autoconcepto físico, son bajos. Es decir, las madres con doble jornada no se sienten autorrealizadas y no se sienten físicamente contentas consigo misma. Podemos ampliar, este es un ejemplo de cómo aplicamos la influencia de la familia a fenómenos un poco más amplios. En este caso, este modelo también es aplicando escalas, pero el fenómeno que estábamos estudiando es con adolescentes y particularmente nos interesaba sus actitudes, su autoeficacia y la norma subjetiva que tienen hacia el embarazo adolescente. En este caso, la norma subjetiva se define como la influencia de los otros significativos en la persona. Y lo que hemos descubierto, particularmente en Guanajuato, es que esos otros significativos en el tema del embarazo adolescente son algunos de los miembros de la familia. La mamá, las hermanas, las primas, las abuelas. Ellos son las que, de una u otra manera, exaltan la importancia que tiene la maternidad y el hecho de tener hijos, en ocasiones, inclusive a muy temprana edad. Aquí a lo mejor les suena un poco raro, no lo sé, la Ciudad de México pues tiene otras características, en Guanajuato tenemos un amplio problema de una gran cantidad de adolescentes que se embarazan, y no siempre son en situaciones consensuadas. Pero bueno, ese será tema de otra exposición. Lo que aquí quería mostrar, nuevamente voy a regresar, es que a través de las escalas podemos analizar cómo está funcionando algún miembro del sistema familiar o podemos ver la influencia de la familia en conductas individuales. También podemos realizar evaluaciones cualitativas. Es parte también del estudio con madres que tienen una doble jornada. Les preguntamos sobre cuáles eran los principales problemas que ellas tenían en su vida cotidiana. Y el análisis de las respuestas con el programa Atlas-T nos mostró dos familias de códigos. Por un lado, problemas relacionados con la salud mental, sienten frustración, sienten aflicción, sienten ansiedad, cansancio físico y mental, y sienten frustración por dificultades económicas cotidianas. Y el otro eje son los aspectos contextuales adversos. Tienen dificultades en la comprensión de las necesidades de los hijos adolescentes, no hay un apoyo adecuado por parte de la pareja y la familia, no tienen tiempo para convivir con la familia, hay un incremento de las tareas laborales y familiares durante el confinamiento y hay una dificultad que enfrentan las madres por la doble jornada. Todo esto, insisto, es resultado de un análisis cualitativo a través de entrevistas. Y la muestra son madres que tienen una doble jornada. Ahora bien, este es un análisis también cualitativo, también con el programa Atlas-T, pero aquí lo que estábamos analizando es la violencia que se vive y que se ejerce en la escuela. Y le preguntamos a personal directivo, a estudiantes, a docentes, a supervisores, pero también a padres y madres de familia, qué tipo de violencia es la que ellos perciben dentro de la escuela. Como se pueden dar cuenta por el grueso de las líneas,
los estudiantes, los docentes y luego el personal directivo son los que tienen una mayor conciencia de los distintos tipos de violencia que encontramos en este estudio, que es violencia en línea, violencia del estudiante al docente, situación familiar conflictiva, violencia del docente al estudiante y violencia entre estudiantes. Curiosamente, los padres y madres de familia son más o menos conscientes de las situaciones familiares conflictivas, más o menos son conscientes de la violencia entre estudiantes, pero curiosamente no son conscientes de la violencia que el docente tiene hacia los estudiantes. Entonces aquí nuevamente podemos ver cómo la familia se puede incorporar al análisis de fenómenos que están fuera del ámbito familiar. Aquí particularmente estamos hablando del ambiente escolar. Bien, para la tercera parte de esta exposición, quiero hablar de la propuesta que va de la investigación a la práctica. Y nuevamente voy a basarme un poco en algo que dijo Kurt Lewin. Él mencionaba que el aprendizaje es más efectivo cuando se trata de un proceso activo en lugar de un lugar pasivo. ¿A qué se refería Kurt Lewin con esta frase? Bueno, particularmente él, como ya mencioné en el apartado anterior, él es padre de la investigación-acción. Mencionaba que no hay nada más práctico que una buena teoría, y lo que hay en el fondo de esta idea es que tenemos que conocer lo que el grupo piensa, lo que el grupo siente, para poder tener una intervención que esté dirigida. De tal manera que él estaba en contra de intervenciones que fueran universales. La idea de pensar que esta variable va a servir para solucionar todos los problemas es algo que estaba fuera de la lógica de Kurt Lewin y de la intervención psicosocial. Lo mismo sucede con los procesos. Es muy común, y yo lo sé porque aquí en el estado de Guanajuato, junto con varios colegas, participamos en distintos foros, algunos de consulta y algunos donde opinamos sobre las distintas estrategias en que se debe intervenir sobre fenómenos como el embarazo adolescente o sobre el bullying escolar, que lo que se busca es intervenciones universales basadas única y exclusivamente en proporcionar información a las personas. Y justo la propuesta de Kurt Lewin va en el sentido opuesto. Si tú solamente le das información a las personas, entonces el aprendizaje, el cambio que vas a generar, recuerden que para Kurt Lewin el aprendizaje es sinónimo de cambio, no va a ser tan efectivo porque tienes a las personas teniendo un rol pasivo. Solamente estoy escuchando lo que se supone que debería de hacer. Lo que tengo, lo que necesito es escuchar a las personas, entender cuál es su problemática, hablar a través de su lenguaje para que la comunicación y la interacción que yo tenga como facilitador se vuelva un proceso activo. Ahorita les mencionaré un poco cómo se hace desde este enfoque sistémico y cómo se podría aplicar para intervenciones que sean grupales fuera del ambiente familiar. Antes de ello, voy a hacer una síntesis de lo que vimos anteriormente. ¿Cómo se hace el análisis psicosocial para fomentar el cambio? O la propuesta de esta presentación es que tiene que ser a través de una triangulación metodológica. Si ustedes recuerdan, les mencioné distintas estrategias. La visualización de las relaciones, el análisis a través cuantitativo, a través de escalas, y el análisis cualitativo a través de entrevistas. Bueno, pues el análisis psicosocial, la propuesta de esta presentación es que el análisis psicosocial debe tener una triangulación metodológica, en donde yo pueda aplicar distintas estrategias para estudiar un mismo fenómeno. La triangulación metodológica se refiere a la utilización de diferentes métodos que buscan analizar un mismo fenómeno y tiene distintos acercamientos. Pueden ser dos diseños, pueden ser poblaciones distintas, pueden ser variables o dimensiones distintas a estudiar, pueden ser instrumentos o técnicas de recolección de datos distintas y pueden ser procedimientos que sean diferentes. Particularmente, yo les he estado hablando, y es algo que implementamos de manera cada vez más cotidiana en la Universidad de Guanajuato, y por eso es
y lo tratamos de llevar también al doctorado interinstitucional, que los estudios tengan esta triangulación a través de instrumentos cuantitativos, ya sea a través de cuestionarios, a través de escalas o encuestas estructuradas. Y también cualitativos a través de entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas, grupos focales o entrevistas grupales. Al triangular, entonces, al triangular distintos instrumentos o técnicas de recolección de datos, nosotros, por ejemplo, con lo cuantitativo podemos abarcar a una gran cantidad de personas y con lo cualitativo podemos profundizar en los pensamientos y sentimientos que tienen las personas. Y de esa manera tenemos un mejor conocimiento del sentir, del pensar e incluso del lenguaje que utilizan las personas con las cuales queremos intervenir. La otra triangulación de la cual hemos venido hablando de manera implícita tiene que ver con los procedimientos. Por un lado, estamos hablando de lo que se utiliza, por ejemplo, en la teoría sistémica familiar y por otro lado, en la intervención psicosocial. Pero también al hacer los análisis, podemos ver que hay una parte cuantitativa, les mostré ahí algunos análisis que se hacen con ecuaciones estructurales a través de la técnica de Amos, pero también cualitativo a través de programas, bueno, yo uso el Atlas T, pero hay otros programas como el Ethnograph, el MaxQDA, todos más o menos hacen lo mismo y que nos permiten nuevamente tener una mejor comprensión de los procedimientos y los procesos que las personas viven en estos fenómenos. Ahora, si yo quiero involucrar distintos modelos, en este caso de intervención, esto es lo que en este momento estamos trabajando en la Universidad de Guanajuato con nuestro grupo de investigación. Dentro del modelo sistémico familiar hay un submodelo que se conoce como centrado en soluciones. ¿En qué se basa el modelo centrado en soluciones? En que la persona está cotidianamente muy ensimismada con los problemas que tiene. Sin embargo, por mucho que hable de estos problemas, siempre va a tener conductas y pensamientos que no se consideren como un problema. Siempre va a ser algo diferente a esa problemática. Bueno, pues lo primero es conocer para ti cuál es el problema que se está viviendo. Y lo segundo que tratamos de averiguar es qué es lo que quieres alcanzar con cuál es la situación ideal a la cual a ti te gustaría llegar. Por ejemplo, en terapia familiar, normalmente el problema es nos peleamos mucho y la solución suele ser, bueno, pues nos queremos llevar bien. Esto se tiene que amplificar y volver un poco más específico. Es decir, bueno, llevarnos bien implica que ya no nos vamos a ofender, por ejemplo. Eso es a lo que me refiero, llegar como a soluciones más específicas. ¿Cómo? Bueno, buscamos las excepciones a las conductas problemáticas. Siempre hay excepciones. Lo que pasa es que las personas muchas veces las olvidan o las ponen en segundo término porque los problemas terminan abarcando la mayor parte de sus preocupaciones. Pero cuando localizamos esas excepciones, entonces nosotros podemos retroalimentar a las personas a través de su lenguaje y sus preocupaciones para que se concentren en esas excepciones y esas se vuelvan la conducta cotidiana en lugar de la conducta problemática. Es decir, lo que buscamos es amplificar las soluciones que suelen aplicar en la vida cotidiana en lugar de concentrarnos en los problemas. Esta idea de la teoría sistémica es muy similar a lo que en psicología social conocemos como autoeficacia. La autoeficacia es la creencia que las personas tienen de que son buenos para hacer algo. Cuando tenemos una baja autoeficacia, tenemos una baja motivación a hacer las cosas. Y cuando tenemos porque cuando no nos sentimos buenos en hacer algo, tratamos de huir de eso. Digo, siempre hay excepciones a la regla y hay personas que cuando no son buenos en algo lo ven como un reto y tratan de salir adelante. Pero la mayoría de las personas, cuando vemos que algo es muy difícil, más o menos tratamos de huirle. Yo, por ejemplo, soy muy malo bailando. Entonces, cuando me invitan a una fiesta, la pregunta es, ¿pero qué vamos a hacer? Y si la pregunta es, no, pues va a haber mucho baile, creo que voy a estar ocupado.
Si por el contrario, la reunión se trata un poco más de platicar, de convivir, bueno, entonces me desocupo y sí puedo asistir. Esto aplica también, obviamente, al campo, por ejemplo, de la educación. Si el estudiante se siente capacitado para estudiar matemáticas, si tiene una alta autoeficacia, no ve problemas en hacer la tarea de matemáticas. En cambio, si piensa que es muy malo para matemáticas, cuando tiene que hacer la tarea de matemáticas, se estresa, se angustia y por lo tanto se concentra más en el problema que en sus capacidades para resolver ese problema. Entonces, aquí podemos ver cómo el modelo sistémico y el modelo de intervención psicosocial tienen puntos en común. Y de lo que se trata en ambos casos es de concentrarnos no en el problema, sino en las soluciones que las personas nos pueden abordar. En la psicología educativa actual hay todo un paradigma, y sus profesores seguramente les habrán contado, y los que sean profesores que están estudiando la maestría y el doctorado bien sabrán, que hay muchos cursos de capacitación sobre las nuevas formas de enseñanza. Y estas nuevas formas de enseñanza de lo que hablan es de escucha al estudiante. Escucha qué es lo que él te tiene que decir, cuáles son sus problemas específicos y cuáles son las soluciones específicas que él o ella pueden aportar a los problemas de la educación. Es esto mismo de lo que estamos hablando. Si queremos intervenir con las personas, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito psicosocial, lo primero es, pero dime para ti exactamente cuál es el problema. Y número dos, cuáles son las soluciones que tú implementas para solucionar el problema. Y a partir de esa escucha, que se conoce como, bueno, esa técnica es escucha activa, nosotros vamos teniendo un lenguaje más cercano con las personas. Y aquí también estamos haciendo una triangulación, en este caso teórica, porque estamos mezclando dos modelos. El modelo incluso terapéutico que se utiliza en familias con la intervención psicosocial. En ambos casos se trata de concentrémonos menos en los problemas, concentrémonos más en las capacidades que tienes para resolver estas problemáticas. De tal manera que es importante que la propuesta de intervención tenga en cuenta lo que Duas expresaba como niveles de explicación o de análisis. Esto es muy importante. No es lo mismo una intervención intraindividual, interindividual, intergrupal o ideológica. Esta exposición se ha ubicado y trata de ubicarse en el elemento interindividual, es decir, en la familia y en pequeños grupos. De tal manera que quizás podría tener ciertas aplicaciones en otro de los niveles, pero es muy importante que no perdamos de vista qué es lo que realmente queremos cambiar. Y quiero cerrar con esta frase que es uno de los caballitos de batalla que tenemos cuando realizamos terapia familiar, cuando hacemos intervención en grupos, y dice así: cuando nosotros intervenimos, es necesario que nuestra intervención sea lo suficientemente diferente para hacer un cambio en las personas, pero lo suficientemente familiar para que sea aceptado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos en términos técnicos muy elevados, cuando queremos cambiar de manera radical un sistema, entonces hay resistencias de parte de las personas para aceptar el cambio. Sin embargo, cuando metemos pequeños cambios, casi siempre basados en el lenguaje y en los aspectos positivos que las personas ya están realizando, este cambio no solamente es aceptado, sino es implementado, no solamente por la familia, sino por los grupos. Y de esa manera podemos acercarnos no solamente al cambio de este pequeño sistema, sino también a un cambio más de nivel intergrupal y con el paso del tiempo, ¿por qué no?, incluso ideológico. Bien, pues esto es lo que quería presentarles el día de hoy. Este es mi correo electrónico por si después de la sesión de preguntas y respuestas quieren escribirme. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues entiendo que ahora empezaríamos con una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, otra vez muchas gracias por la invitación
por su atención y pues quedo atento a sus dudas y comentarios. Muchas gracias al doctor Correa por esta muy interesante conferencia, no solo en la problematización del tema, de su tema de interés, ¿no? En el terreno de la actividad terapéutica con familias o de la intervención en el terreno terapéutico familiar, sino una perspectiva metodológica. La multimetodología, bueno, tiene ya bastante tiempo, ¿no? Estar conviviendo con nosotros. Y la idea de la triangulación también, ¿no? Desde un primer momento, hace, digamos, unos 30 años más o menos, se planteaba, pero ya hablar específicamente de triangulación en cada uno de los elementos de la perspectiva metodológica suena muy interesante, quizás podríamos comenzar por ahí mientras se animan a mandar preguntas se animan a preguntar quienes están aquí acompañándonos, que pudiéramos empezar, o bueno, planteo yo esa interrogante. ¿Se ha sistematizado por parte de ustedes qué resultados arroja una triangulación procedimental o una triangulación en términos de diseño o una triangulación en términos del planteamiento metodológico cruzado? ¿Qué podría comentarnos, doctor, al respecto? Sí, gracias, Angélica. Mira, primero quisiera comenzar con lo que mencionabas de que efectivamente en el campo teórico podemos rastrear la triangulación metodológica desde hace 30 años y probablemente también en muchas universidades del país, pues desde hace 30 años se comenzó a estudiar, pero cuando uno conoce un poco más el ambiente nacional, bueno, pues es una realidad que no todas las universidades llevan 30 años viendo esta situación, ¿no? Para para muchos lugares esto es como una novedad. Entonces es un elemento interesante como el conocimiento, incluso en nuestro ámbito académico nacional, tiene distintas velocidades y distintos niveles de aceptación. De manera específica, lo que hemos implementado más tiene que ver con la utilización de distintas técnicas de recolección de datos. Nos funciona mucho el cuestionario, por un lado, analizado con técnicas tradicionales, estadísticas, y por otro lado, el análisis cualitativo. Casi siempre nosotros lo utilizamos de manera paralela. Esto es algo importante. Por ejemplo, no quiero generalizar, pero buena parte de las personas en la Facultad de Psicología de la UNAM, cuando utilizan la triangulación metodológica, utilizan primero la metodología cualitativa, un poco para conocer lenguaje, palabras clave, y de ahí se van a la parte cuantitativa, o sea, lo utilizan en fases. Nosotros lo hacemos de manera paralela porque si bien entendemos esta lógica, más bien consideramos que es en el momento transversal que hay que tener un distinto nivel de profundidad de los datos. La parte cuantitativa nos permite una generalización a partir de la estadística y la parte cualitativa nos permite una profundización de la misma, ¿no? Hemos encontrado, sin embargo, y esto es un tema también que creo que vale la pena mencionar, ciertas dificultades. Suena muy bien hacer esta cuestión de la triangulación de distintas metodologías, pero es difícil que una persona experta, por ejemplo, en estadística, también sea experta en la parte cualitativa. Casi siempre lo que necesitamos es hacer un equipo interdisciplinar con personas que sepan de la parte cuantitativa y personas que sepan de la parte cualitativa, y que, bueno, haya esta disposición un poco a conversar y aceptar las premisas de unos y otros. Pero cuando conseguimos eso, tenemos buenos resultados en términos de la implementación. Llevamos como 4 años seguidos que la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato nos pide que hagamos este diagnóstico
de violencia, porque justamente mezclamos de manera transversal instrumentos cuantitativos e instrumentos cualitativos. Obviamente hablo de un equipo de varios profesores que estamos trabajando, y cada uno de nosotros tiene una parte distinta dentro de este análisis. En cuestión de los procesos y las teorías, particularmente de este modelo sistémico familiar y de la intervención psicosocial a grupos, ahí estamos apenas empezando. Particularmente tiene que ver también con la formación que tenemos, ¿no? Buena parte de los investigadores, pues tenemos que desarrollar ciertos temas, y suelen ser temas más de investigación teórica que de investigación aplicada. En ese sentido, nuevamente yo me siento muy agradecido con la Universidad Autónoma Metropolitana, porque esta idea de que lo que hacemos tiene que servirle a la sociedad es algo muy de la UAM, ¿no? Y es algo que bueno, justamente me ha llevado a tratar de especializarme en cómo implementar estas intervenciones, y que no sean solamente intervenciones informativas. De esas sí tenemos muchas. Sin embargo, los efectos que suelen tener no tienen el impacto, y particularmente yo creo que se debe a esto que he venido mencionando, porque no tienen la sensibilidad de volver activo a la persona con la que estamos interviniendo. Los tenemos sentados, escuchando, dándoles información, y realmente no estamos ni manejando su lenguaje, ni entendiendo sus problemáticas, ni utilizando las soluciones adecuadas que ellos también implementan en ocasiones. Sí, muchas gracias. Tenemos en el chat ¿Sí? varias preguntas. Vamos a ver. El psicólogo Uriel Calvo dice: ¿qué se entiende por terapia centrada? ¿Se puede aplicar en el ámbito educativo o solo en la formación clínica? Y Sí, Uriel, ¿verdad? sí. Cuando nosotros, en el modelo sistémico hay dos grandes enfoques. Uno es el modelo centrado en problemas, y de lo que se trata, como su nombre lo indica, en que yo voy a escuchar los problemas de las personas, y una vez que yo entiendo esos problemas voy a tratar a través de cambiar la comunicación, la relación que tienen la persona con otros miembros, cambiar esos problemas. Ahí se parece realmente a cualquier terapia, ¿no? O sea, ya sea psicoanálisis, cognitiva conductual, pues normalmente la persona viene a contar sus problemas, y el experto pues más bien trata de darle la vuelta. El otro modelo es centrado en soluciones. Aquí la idea es, ok, yo sé que tienes un problema, pero estoy seguro que ese problema no todo el tiempo está ahí. O sea, hay ocasiones en que haces bien las cosas. Aunque digas que siempre te salen mal todo, debe haber algo que te salga bien. Y cuando localizamos ese bien que le salga, nos agarramos de ahí, y tratamos de hacerle ver a la persona que eso se puede generalizar a otros ambientes de su vida. Por eso les digo que eso tiene que ver con autoeficacia, que es una variable muy utilizada en psicología social. Y respondiendo a los ámbitos, se aplica a otros ámbitos. Particularmente, se utiliza mucho en el ambiente organizacional. Sin embargo, considero que tiene potencial para aplicarse en el ámbito educativo. No tengo en este momento antecedentes, aunque seguramente debe haber gente que lo aplique al ámbito educativo, porque nuevamente tiene que ver con autoeficacia. Decirle al estudiante, mira, tú crees que eres malo en todo, no es cierto. En algo tienes que ser bueno, algo te debe salir bien, algo de esta materia que tú crees que eres muy malo, debes estar haciendo bien. Entonces, si yo localizo eso, podemos ir cambiando la percepción que tienes sobre ese fenómeno. Aquí permíteme utilizarme a mí mismo de ejemplo. A mí se me complican mucho los idiomas. Si yo lo manejo como problema, diré algo así como: es que yo no puedo aprender idiomas. Pero si me analizo en términos de este modelo centrado en soluciones, digo, bueno, es que lo que se me complica mucho es entenderlo hablado, pero leído sí lo entiendo. Entonces sí tengo una habilidad. Entonces, una intervención educativa centrada en soluciones se agarraría de, bueno, si lo puedes entender escrito, entonces algo estás haciendo bien. Y bueno, claro, aquí hay que tener conocimiento sobre cómo aprendemos lenguas para poder hacer una intervención más precisa,
pero allí tendríamos un ejemplo de cómo se puede aplicar al ambiente educativo. En el ambiente organizacional, pues creo que es más o menos claro, los psicólogos organizacionales buscan en dónde se siente fuerte los empleados y tratan a partir de ahí motivarlos para que se den cuenta de que pueden ser buenos en otros ambientes del trabajo. De tal manera que sí se puede aplicar a distintos ambientes, no solamente al clínico. Creo que lo más importante también es entender que se puede aplicar al ambiente social. Particularmente estamos tratando de que la SEC nos deje hacer intervenciones, porque ahorita solamente hacemos el diagnóstico sobre violencia, pero sí nos gustaría hacer intervenciones en donde pudiéramos aplicar estas mismas estrategias, pues para ver qué cambios podemos lograr en el tema de la violencia escolar. Perfecto, muchas gracias. La doctorante Dulce Martínez pregunta, ¿cuáles son los obstáculos que ha tenido en la integración de la metodología de la psicología social en el ámbito clínico? Y pregunta en la dispositiva de las líneas si podría ejemplificar la violencia. Sí, Podría hablar. bien. En la primera, la integración de la metodología de la psicología social en el ambiente clínico tiene que ver un poco más con la actitud y con el desconocimiento. ¿A qué me refiero con actitud? La psicología clínica en general es muy celosa de sus técnicas y de las evidencias de cómo funciona. Una excepción a la regla es la terapia cognitivo-conductual, pero eso se debe a que, pues, al estar basada en el conductismo, tiene una sólida metodología que le permite un poco probar estas metodologías. De tal manera que en general los clínicos no les gusta mucho que pongamos a prueba las técnicas que utilizan. Yo creo que en ese sentido esta actitud es el principal obstáculo. Un segundo obstáculo que no es tan grave, pero que sí hay que subsanar, tiene que ver con las técnicas utilizadas. Por un lado, em, en la práctica clínica se trabaja mucho con el lenguaje y entonces las técnicas metodológicas son las cualitativas. Obviamente la entrevista, aunque no es lo mismo la entrevista clínica que la entrevista de investigación, ahí también hay ciertas complicaciones, pero que más o menos se pueden subsanar, ¿no? De manera más o menos fácil. Pero conseguir que acepten que apliquemos cuestionarios no es tan sencillo. Particularmente este modelo sistémico, a diferencia del cognitivo-conductual, es muy, es muy celoso de la aplicación de instrumentos. Considera que al ser una forma objetiva de medición, no toma en cuenta de manera suficiente la problemática específica de las personas. Entonces, uno como psicólogo social tiene que hablar con las personas y decir, bueno, es que no estoy hablando de un instrumento generalizado, estoy hablando de un instrumento basado en esta población, basado en datos que podamos obtener, y en ese sentido no rompe con esta lógica de que, de que estoy tomando en consideración a las personas. Yo veo que esos son, digamos, que los principales obstáculos que tenemos en esta implementación. Ahora, sucede también un poquito al revés, ¿eh? No todos los psicólogos sociales están abiertos a la aplicación de la intervención clínica. Creo que ahí se debe más a esta división que existe entre psicología teórica y psicología aplicada. Como ustedes saben, la investigación en sí misma ya es muy compleja y muchas veces las investigaciones terminan en propuestas de intervención, pero no siempre las llevamos a terminar, ¿no? Bien, y sobre la diapositiva de las líneas, sí, pues les pregunto, voy a ponerla. Aquí particularmente les preguntábamos pues situaciones
de violencia en línea, y bueno, pues aquí lo que normalmente mencionaban eran los memes, ¿no? Toman capturas de pantalla o hacían burlas o hacían videos, y eso es algo que circulaba. La violencia del estudiante al docente, pues nos tocó recolectar información de estudiantes que le lanzaron cuadernos o amenazaron a profesores verbalmente, ¿no? La situación familiar conflictiva normalmente se habla de que, bueno, el personal directivo y los docentes normalmente hablan de que ellos perciben que hay conflictos en la familia. Los estudiantes, pues ya de manera más específica, nos hablan de violencia física, pues de que a veces no los toman en cuenta, y en unos cuantos casos, pues también se han reportado situaciones de abuso, ¿no? La violencia de los docentes hacia los estudiantes casi siempre son burlas o menosprecio sobre sus capacidades. Y la violencia entre estudiantes, bueno, ahí entran los apodos, obviamente las peleas. Nos llamó particularmente la atención que el resto de las personas, o sea, el personal directivo, los docentes, padres y madres de familia, perciben que los hombres son más violentos físicamente y las mujeres son más violentas verbalmente, que se humillan, se ponen apodos, se pelean entre sí. Pero los estudiantes no lo consideran así. Los estudiantes sí nos reportan pues que los hombres también se agreden verbalmente y que las mujeres también se agreden físicamente. Entonces, son un poco las manifestaciones que hasta el momento hemos ido recolectando con estos estudios. Aquí nada más hacer una aclaración, hacemos un muestreo, la SEC es la que nos dice a qué municipios es a los que debemos de asistir. Casi siempre son municipios de una alta concentración en el estado de Guanajuato, que suele ser León, Irapuato, Celaya, Salamanca, y aunque la capital no tiene una alta densidad poblacional, es la capital con menos personas en el país. Bueno, por ser la capital, pues normalmente siempre hay un interés especial. No sé si con eso respondí la pregunta completa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta. Dulce, sí, adelante. No, sí se contestó, muchas gracias. Gracias a ti, Dulce. No sé si alguien más tenga alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario. Quizás la doctora Luna. Adelante, por favor, Gaby. Hola, Gaby. Tu micrófono, Gaby. Sí, ya estoy. Hola, buenos días. Ya tardes. ¿Cómo estás? Ya. Tenemos Oye, que vernos en estos eventos para poder convivir. sí, no, pero ya falta menos para que podamos estar en Así el es. campus. Mi pregunta con respecto a la gráfica que tienes de la familia del INEGI, no sé si la familia, bueno, tradicional, el 50% y el otro 50% que no es tradicional, en transición, la llaman. Supongo que también consideran que cohabitan, que están en la misma vivienda. Sí, bueno, primero es del Instituto de Investigaciones Sociales. Vale. Debo sí aclarar que son datos del censo el anterior, o sea, el del Sí. 2010, 2011, y en ese entonces tenía la idea de corresidentes, y ahí marcan 4.1%. Seguramente, y bueno, parejas del mismo sexo, 0.6%. Seguramente esa proporción va a cambiar bastante en el siguiente censo. Ajá, pero esa reconstituida, pues también viven en la misma vivienda. Ah, sí, sí, sí. Ujú. O sea, en general todos viven en la misma vivienda. Bueno, es que mi pregunta es, si evidentemente yo creo que van a cambiar los números de las parejas del mismo sexo y así,
pero también las familias transnacionales. Porque bueno, siguen formando parte de esta dinámica familiar, aunque viva la pareja en Estados Unidos, o las parejas jóvenes que se casan y una vive en una ciudad y en otra, aunque no Sí, claro. sean en diferentes, siguen bueno, ya estableciendo una relación de familia, aunque no cohabiten. También esto ya está siendo muy frecuente entre la misma ciudad, digamos, que viven en casas diferentes Sí, sí, sí. o países diferentes, ¿no? Entonces, Sí, claro. por eso me llamó la atención, porque no había visto este tipo de... Yo siempre he dicho que se alude a la familia tradicional cuando cada vez el porcentaje es menor. Entonces, hasta me sorprende que pues sea un 50%. Yo creo que ya lo tradicional va bajando en porcentaje. Sí, Esa es una. Y la otra, que también al hacer estudios sobre paternidad también se dificultan los datos que tenemos o que nos presenta el INEGI y tal, porque pues se asocia, ¿no? De que, o es fácil decir, bueno, las madres tienen tantos hijos o tuvieron tantos hijos y tantos hijos todavía están vivos y así, ¿no? Pero con la paternidad es súper escurridizo tener datos. Y sobre todo, pues esto, cuando empiezas a entrevistar, te dicen, bueno, sí, mis hijos, los mayores, con una relación, y después, pues también soy padre de hijos pequeños con otra relación, y bueno, algunos son uno y después del otro, pero en muchas ocasiones, pues son a la par, ¿no? Dicen, bueno, tengo 3 hijos de la misma edad, y con unos convivo el fin de semana, y con otros convivo entre semana, y así es una cosa que no le encuentro forma de obtener las cifras oficiales, ¿no? Porque no, pues hay un subregistro porque no se consideran este tipo de detalles. Sí, coincido totalmente contigo. Aquí creo que vale la pena hacer algunas precisiones y ampliaciones de lo que dices, ¿no? Sí, yo también creo que 50% puede parecer mucho, pero al mismo tiempo es como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, porque todavía puedes leer la familia tradicional. Y bueno, por ejemplo, y algo que se habla mucho en los estudios transculturales, yo he ido, y pues seguramente también conoces los estudios, o las conferencias o los congresos, se habla de que en México vivimos en familias extensas. Según estos datos, solo es 9.6, o sea, es uno de cada 10, si bien nos va, porque aquí viene la otra aclaración que tú dices, y esto un poco también, permítame que les ponga en contexto pues para los que no son de Guanajuato. León es la ciudad más grande del estado y concentra buena parte de la oferta educativa. Entonces, aquí es muy común que la gente viva en otros municipios y los estudiantes vengan a vivir entre semana, estudian en la universidad y el fin de semana se regresan, a ver a sus familias. Es algo que se refiere un poco, bueno, el fin de semana o cada 15 días o cada mes, es un poco también a lo que se refiere Gaby. O sea, cuando van los del censo y le preguntan cuántas personas viven aquí, a veces la mamá sigue contando a los 3 hijos, aunque los 3 hijos realmente ya no, o sea, nada más van ahí cada fin de semana o o una vez al mes. Y realmente pues ya ellos ya están haciendo otras actividades, y eso es súper, súper común, en el estado, ¿no? Y particularmente en la ciudad de León nos toca vivir esas situaciones. Entonces, efectivamente creo que los datos no son precisos, pero sí creo que nos permiten ver una visión un poquito diferente a la que estamos acostumbrados insisto, si uno se va a los transculturales, casi siempre empieza diciendo, los mexicanos somos muy familiares, vivimos en familias extensas, y dices, pues es que ya no, o sea, antes sí, o en algunos contextos sí, pero ya no es tanto como se pensaba antes, ¿no? Sí, y también pasando a tu otra gráfica, que mostrabas esta de
de la violencia, ahorita por lo que contestaste, asumo que es de primarias. Secundarias. Oh, ok. Secundarias, sí, secundarias del Estado. Sí, esta es la parte cualitativa. Todavía estamos analizando la parte cuantitativa. Seguramente ahí van a salir más cosas, porque aquí muchas veces todavía nos enfrentamos a la problemática del miedo a responder de los estudiantes. Por más que uno hace rapport y uno les dice que de veras de veritas, no les vamos a decir a los profesores, papás y directivos, lo cierto es que siempre queda ese miedo de, ¿cómo se llama? No, pues es que si digo esto, pues sí nos lo van, ¿cómo se llama? A decir. Con todo, a mí me da gusto de que vayan expresando cada vez más, pues que sí son víctimas de violencia de parte de los docentes, ¿no? Y que particularmente si hablan, o sea, aquí no tiene que ver con la generación de cristal, de que me vio feo, o que me dijo que, ¿cómo se llama? Que si no estudio, no voy a hacer nada en la vida. No estamos hablando de expresiones claras en donde el profesor los está humillando particularmente, ¿no? No nos ha tocado reportes de violencia física de los maestros a los estudiantes, pero sí, claramente violencia verbal y psicológica, ¿no? Ok. Sí, porque ahí me sorprendía también, decías que los papás veían la violencia con el docente, pero los propios docentes, o sea, es una de las franjas más delgadas del docente que visualiza la violencia Sí, claro. del estudiante, ¿no? Entonces Sí, tampoco claro, hay claro. pues esa percepción, ¿no? De que están siendo, ellos son los que ejercen la violencia, ¿no? Sí, así es. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, supongo sería interesante, pues, en otros grupos, ¿no? O sea, cómo cambia la expresión en las primarias, porque sí, en las primarias también los niños con los dibujos se ven cosas tremendas a nivel primaria y bueno, ahorita cada vez se habla más de este tema a nivel universitario. Entonces, por eso me quedaba la duda el nivel educativo de esta gráfica, pero bueno, con lo que comentas queda claro. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Gay. Muchas gracias a la doctora Gabriela Luna. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra pregunta, porque bueno, ya son 12:21, ya estamos cercanos al cierre de nuestra conferencia del día de hoy. A mí me surgió nuevamente una duda en relación a la triangulación, Sí, doctor, adelante. porque ahorita el comentario de que esta es la exploración cualitativa de esta gráfica, ¿en qué momento trabajan o si hay un reporte de cada fase y un tercer reporte en donde se da esa contrastación que implica la triangulación o cómo manejan esto en términos ya formales, ¿no? De reportar el trabajo. Sí, es una excelente pregunta, Angélica. Te comento, este diagnóstico nos lo pide la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato y tenía un formato. Y en ese formato ellos nos pedían un estudio cuantitativo y un estudio cualitativo. Y nosotros insistimos alrededor de 2-3 años para decir, es que necesito que me des cualquier cosa que se salga de ese formato, nos la regresaban. O sea, eso no lo pongan, ¿no? Entonces, nosotros insistimos mucho, decirles, es que necesito que me abras un apartado en donde yo pueda cruzar esta información, porque de lo contrario te estás quedando sin toda la información. Bueno, total que después de insistir, ya nos abrieron un espacio dentro del informe para poder hacer esta parte. Justo lo que hacemos es un trabajo, el equipo cualitativo expone los resultados, el equipo cuantitativo expone los propios y a partir de eso planteamos los puntos que se tienen que tocar en el informe y hacemos una revisión para tratar de pues que mutuamente se vayan tocando.
No es sencillo, aunque nos llevamos bien y somos colegas y todo. Por supuesto, el equipo cualitativo dice, no, es que esto es muy importante, y el equipo cuantitativo, y viceversa, ¿no? El equipo cuantitativo, es que esto tiene que ir, y el equipo cualitativo, "Ah". Entonces, por eso digo que suena muy bonito en el papel, en la teoría, pero incluso implica toda una cuestión de negociación, pues científica, ¿no? Y toda una apertura. Pero algo que nos enseña la psicología social es que justamente la interacción con personas diferentes nos va sensibilizando. Y entonces yo, bueno, aquí te comento, Gaby no me dejará mentir, en la Universidad de Guanajuato, pues prácticamente solo somos dos cualitativos, ella y yo. Entonces creo que poco a poco medio los vamos sensibilizando de la importancia que tiene este tipo de análisis en la parte cuantitativa, porque más bien todos nuestros colegas son muy, muy cuantitativos. Entonces primero como que nos hacían un espacio ahí como de, bueno, para que vean que somos cuates, les vamos a dar chance. No es que estén totalmente convencidos, pero ¿cómo se llama? Poco a poco va surgiendo. Respondiendo, ya para terminar esta respuesta, he tenido mejores experiencias en trabajos de tesis, por ejemplo. Cuando un tutor es cualitativo y otro es cuantitativo y el estudiante está motivado, sí hace una mejor integración en la sección de discusión, en donde sí va diciendo, pues esto está contradiciendo al resultado cuantitativo, entonces sería necesario cambiar el instrumento, o este dato del cuantitativo no lo preguntamos, sería bueno volver a hacer otra información. Creo que también este tipo de diseños son buenos cuando tienes un proyecto de mucho tiempo, porque justo algo de lo que encontramos en ambos estudios es que pueden alimentar al otro. Entonces muchas veces decimos, es que deberíamos modificar un poco la guía de entrevista o deberíamos ampliar a lo mejor otra aplicación, pero muchas veces por ser estudios transversales de poco tiempo ya no es posible. Pero cuando tenemos un estudio longitudinal, creo que eso facilita también las cosas. Claro, claro que sí. Pues muy interesante, muchas gracias. Seguramente tendremos muchas oportunidades posteriores para continuar el intercambio. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Por mi parte, me parece ya estamos a la media, a la hora y media. El trabajo del doctor Correa y toda la claridad en su exposición y el documento que nos presentó, pues nos invitan, ¿no? A la reflexión y a seguir pues esta búsqueda de alternativas metodológicas, teóricas, etcétera, ¿no? El recordar la importancia y la relevancia de Kurt Lewin también lo agradezco. Realmente agradezco mucho, doctor Correa, su presencia. No sé si quiera hacer un comentario de cierre antes de despedirnos. Pues dar todo mi agradecimiento. Digo, yo estoy muy, muy contento de la Universidad de Guanajuato. Siempre estaré agradecido de que me abrió las puertas para trabajar, para vivir aquí. Pero pues mi alma mater es la UAM y trato de seguir ese espíritu en investigación e invitar a todos los estudiantes a que retomen esa parte, porque creo que es algo bien valioso de nuestra institución, de la UAM, ese espíritu social de formación, y que lo mantengan, estén donde estén, y durante toda su carrera y su vida. Perfecto. Muchas gracias, las felicitaciones de todos. Aquí le aplaudimos la presentación. Si alguien más tiene algo que decir, si no, pues hasta aquí quedamos. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor Correa. Gracias. Exacto. Muchas gracias, doctora Luna, que esté muy bien. Estamos en contacto. Hasta luego, un gusto. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.